buenas tardes a todos, qué honor verlos, saludarlos y qué bueno que hicieron un esfuerzo para venir. Creo que hoy Dios tiene una palabra específica, así como en la mañana también las mujeres fueron ministradas. Creo que hoy hay una porción especial para cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo lo creo. Tomen sus Biblias, por favor, o creo que va a aparecer en pantallas, y quiero que vaya conmigo al segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 14. Yo voy a tomar unos buenos minutos, voy a tomar la vida de un hombre llamado Asa, y yo le puse por nombre a esto que quise enseñar, activando el éxito del hombre. Creo que todos podemos ser exitosos en distintas áreas de nuestra vida, pero creo que el éxito también no solo es una serie de pasos, sino también es una activación que Dios da. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 14. Vamos a leer varios elementos. Si usted apunta, yo hoy todo este tiempo me voy a dedicar para hablar acerca de la vida de un hombre llamado Asa, A-S-A. Yo lo felicito porque usted hoy vino. Hoy casi vamos a terminar de descubrir la vida de este hombre. Es muy interesante, creo que nos puede bendecir. ¿Están listos? Padre, te doy las gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Yo quiero pedirte, Padre, que se rompa todo muro que quiera interrumpir el avance de tu revelación en cada hombre que está aquí. Oro para que seas tú hablándonos. Oro para que el que vino sin expectativa tú lo puedas sorprender. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El verso número 1 de este capítulo, no sé si aparece en las pantallas, pero dice que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Este verso a lo mejor no tendrá mucho realce, pero sí tiene un valor muy importante. ¿Y sabe qué puedo ver en este verso? Que hay una necesidad en nuestros tiempos de legado. ¿Qué es el legado? Es la transmisión correcta de mi fe a mi otra generación. Estamos pasando un tiempo peligroso donde los hijos no quieren venir a la iglesia. Yo no sé si usted conoce a familia que no quiere saber nada de la iglesia cristiana porque alguien le ha presentado mal el evangelio. Pero yo quiero aprovechar esta tarde profética para declarar que ninguno de nuestra casa se perderá, que usted y yo junto a nuestras familias buscaremos a Dios. En el verso siguiente dice que Asa hizo lo bueno y lo recto. Mire qué interesante, porque no es lo mismo hacer lo bueno o hacer lo recto, sino ambas van de la mano. Y dice que el verso 3 quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró imágenes, destruyó símbolos de acera. Pero el verso 4 me llamó mucho la atención, porque una de las capacidades o una de las actitudes que Asa tomó fue: mandó a todos los de Judá a buscar a Dios con todo el corazón. Creo que si usted está apuntando o vino anhelando una instrucción del cielo, todos en esta vida deberíamos de ser como Asa. Deberíamos de impulsar a nuestra familia a adorar a Dios. Asa, ¿qué hizo? Los de Judá, su capacidad de adoración era de nacimiento, pero según dice este verso, ¿qué pasó? Que los de Judá no estaban buscando, no estaban cerca de Jehová. Pero ¿qué hizo Asa? Dice que impulsó a la gente a buscar a Dios. Por eso una de las metas que debemos de tener nosotros es impulsar a los nuestros a buscar y adorar a Dios. Pero dice el verso número 8, yo quiero ir hasta el número 8, porque dice el verso número 8: tuvo también Asa ejército que traía escudos y que más, lanza. Dice que de Judá tuvo 300,000 y de Benjamín 280,000, que si sumamos esos dos números dan casi 600,000, que traían escudos y entrezaban arcos. Dice que todos eran hombres diestros. Pero en el verso número 9, usted lo puede leer conmigo, todo empieza a cambiar, porque ahora Asa se va a enfrentar a un enemigo, y ese enemigo son
los etíopes, así se les llama más adelante, los etíopes. Y ese verso dice que con cuántos contaba ese ejército de hombres, 1,000,000. Hagamos la comparación matemática. ¿Cuántos tenía Asa? Casi 600,000. ¿Cuántos tenía su enemigo el etíope? 1,000,000. Hagamos números entonces. ¿Quién estaba en desventaja? Asa. ¿Por qué? Porque cada guerrero de los etíopes, 2 podían pelear, o hasta 3 podían pelear con uno del ejército de Asa. Estaba Asa entonces y su equipo en desventaja. Póngame atención a esto, porque la verdad que a mí me gustan las reuniones de hombres porque no se habla mucho, se va al corazón de lo que se quiere hablar. Pero a mí me llama la atención de que Asa se encuentra en desventaja. Cuando Dios me habló esta palabra dije, bueno, esto es para mí también, porque muchas veces yo me he encontrado en desventaja. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dado se han encontrado en desventaja en la vida? Yo creo que la mayoría de nosotros revisamos la cuenta bancaria, no cuadra, revisamos muchas cosas y no tenemos nada a nuestro favor, llevamos las de perder. Pero yo no sé si usted se atreve a creer que no importa cómo estemos comenzando este año, si nosotros hacemos lo mismo que Asa, hay una grande victoria que se avecina para los que estamos hoy aquí reunidos. Dije que hay una grande victoria para los que estamos aquí reunidos. Los etíopes tenían 1,000,000, Asa tenía casi 600,000, se llevaba las de perder. Por eso los próximos segundos son muy importantes, porque lo que está a punto de ser revelado es para los hombres que en algún momento dado se encuentren en desventaja. La fórmula que les voy a soltar es porque en esta vida a veces sentimos que no hay un callejón con una salida. Pero mire lo que hizo Asa en el verso número 10, lo leen conmigo. Dice, entonces leamos conmigo el verso número 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla. ¿En qué valle? En el valle de Cefata, junto a Maresa. Otro día hablamos del por qué en ese valle y no en otro. Pero el verso número 11 dice, lo leen conmigo por favor, porque dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice que después de esa oración en el verso 12, Jehová deshizo, mire, me llama mucho la atención esa palabra, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Y qué pasó? Dice que el resto de los etíopes huyeron. Porque ¿qué trajo una victoria sobre Asa? Ayúdeme. ¿Qué trajo una victoria sobre Asa? La total y absoluta dependencia de Dios a través de la oración. ¿Y de qué activación estamos hablando hoy? Mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos ya no que de vez en cuando orar. Nosotros debemos de tomar la oración como esa llave que nos va a dar las más grandes victorias. Cuando me encuentro en desventaja, ¿qué tengo que hacer? Orar. Cuando todo está, qué sé yo, puertas cerradas, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Todos tenemos climas en la familia que hay veces que uno tiene momentos en el que uno ya no quisiera estar con el cónyuge, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. A veces uno ya no sabe qué hacer con los hijos, porque hay hijos que también tienen temporadas donde ya no escuchan. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Porque parece ser que cuando uno ora a Dios y uno se encuentra en desventaja, el Dios Todopoderoso puede hacer que todo aquello que estaba en tu contra se va a volver a tu favor. Y yo quiero declarar esa palabra sobre cada uno de los que estamos aquí. Todo aquello que pareció en tu contra se va a tornar a tu favor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, y si usted no lo recibe, yo lo voy a recibir. Se atreve a gritar conmigo: todo lo que parecía en mi contra, diga conmigo, se va a tornar a mi favor. Pero ¿a quiénes se torna a favor? A los que oran. Ahora, sé que los hombres no somos, a mí un hombre me gustó mucho lo que me dijo: profeta, a mí no me gusta orar con mi esposa, me dijo. Y yo le dije: ¿pero por qué?
Me dijo, porque ella siempre que yo oro se ríe de mí. ¿Y por qué? Porque ella ora bonito, me dijo. Y yo no. Y le digo, y que no me gusta. Entonces yo le dije, tiene razón, voy a hablar con su esposa. Y la esposa era el ángel ahí, ya parecía el ángel Gabriel, porque ella cuando oraba decía, oh Padre, eres hermoso. Y él no, él solo doblaba sus rodillas. Y yo le dije a ella, mire, le digo, aprenda a respetar la forma particular en que su esposo se dirige a Dios. Y ella me dijo, es que mi esposo no ora bien. Y eso es lo que me dijo. Pero ¿sabe qué le dije? Para usted no ora bien, pero el Padre sí lo entiende. Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque muchos de nosotros hemos abandonado la oración porque tenemos un mal concepto de nosotros. A lo mejor decimos, es que yo soy de muy pocas palabras, es que a mí no me gusta que me escuchen, pero déjese de excusas. Usted tiene que doblar rodillas ante Dios. ¿Sabe qué me llama la atención de este hombre llamado Asa? Si hacemos el ejercicio de la oración que hizo en el verso 11, no sé si ya se dio cuenta, pero no se tarda ni un minuto. Yo ya hice hablando como los guatemaltecos hablamos de despacio, se tardan 43 segundos para hacer esa oración. No se necesita mucho. No quiere decir que el que ora menos o más está más cerca de Dios. Hablo del principio de orar. Y yo no sé para cuántos en el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy deciden volver sus rodillas a Dios. Pero mire lo que yo quiero que usted siga leyendo conmigo, por favor. Vaya conmigo al capítulo número, vamos a ir un poquito más adelante. Capítulo 15. Entonces, número 1, vamos a estudiar 3 características o 2 de Asa. Lo primero es que este Asa, cuando se encontraba en desventaja, ¿qué hacía? Oraba a Dios. Yo me recuerdo un día que de verdad ustedes, yo tenía que hacer un pago hace muchos años y yo no sabía qué hacer. Decía, Dios mío, no tengo, Padre. Pero ¿sabe qué pasó? Me puse a orar y Dios hizo un milagro. Es que Dios nunca va a dejar avergonzado a aquel que le clama día y noche. Lo segundo que quiero hablar está en el capítulo 15. Lo leen conmigo en el verso número 1, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Este es un profeta no muy conocido, pero a mí me bendice este profeta Azarías. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. El verso 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mire, este profeta, no sé dónde está mi pastor Alex, pero a mí me llama mucho la atención este profeta. Porque este profeta no es un profeta más del montón. Este profeta Azarías tiene una carga por restaurar la búsqueda, por restaurar el sacerdocio. Y si quiere lo apunta, porque sabe qué significa sacerdocio. Ahí en las palabras de este profeta, sacerdocio tiene que ver con enseñar la ley. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio? Con enseñar la ley. ¿Cómo puede usted ejercer el sacerdocio en su casa? De vez en cuando usted debería de tomar la Biblia y pronunciar un verso para sus hijos. Ahora está más fácil porque está el WhatsApp, ¿verdad? De vez en cuando usted debería enviarle un WhatsApp con un verso a sus hijos. Hay hijos que son muy burlones. Espero que no estén sentados aquí. Pero hay hijos que se burlan de uno y dicen, ¿y ahora papá qué te pasó? ¿Qué bicho te picó? Dicen en otros países. ¿Por qué me envías eso? Pero a veces los hijos que más se burlan terminan siendo los que sirven a Dios. Entonces recupere su sacerdocio. Ahí el profeta Azarías nos da la clave de qué era el sacerdocio y qué significaba el sacerdocio. Dice la Biblia que el profeta dijo, es momento de buscar a Dios. ¿Y qué más?
y me llama la atención las palabras de este profeta, de verdad me conmociona porque dice, muchos días, yo no sé si lo pueden volver a poner en pantallas, el verso 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Ese verso a mí no sé a ustedes, pero yo no espero impactar la vida de todos, aunque creería que todos deberían de recibir. Pero este profeta tenía una carga, porque dice, muchos días ha estado Saltillo sin verdadero Dios. Es una visión corporativa, pero usted puede tener esa carga familiar. Muchos días mi casa ha estado sin una búsqueda para con Dios. Y el profeta Azarías da otra circunstancia en aquel tiempo, porque dice, no hay sacerdote que enseñara. Y dice que toda la gente anda sin ley, porque el sacerdote enseña. Y yo declaro que una de las activaciones que el Padre va a hacer en ustedes es que usted va a ser un maestro de la palabra. Muchos no dijeron amén, pero no importa, se le activa en el nombre de Jesús. Ahora bien, verso 4, sigamos leyendo, muy lindas las palabras del profeta, porque dice, pero cuando en su tribulación, lo leen conmigo, dice, se convirtieron ¿a qué? A Jehová Dios de Israel y le buscaron y él le fue hallado de ellos. Y dice el verso número 6, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero mire lo que dice el verso 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El verso 8 dice, cuando oyó Asa, léalo, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y dice que en el verso 13 nos adelantamos, que a raíz de esta profecía Asa impuso la siguiente ley, que a mí me gustaría ponerla en mi iglesia, pero me sacarían corriendo. ¿Cuál era la ley? Que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Mire qué hizo el profeta Asa. Dijo, aquí si hay alguien que no quiere buscar a Dios, muere. Y dígame usted con ese decreto, ¿quién no iba a buscar a Dios? Todos. A veces nuestra familia no quiere buscar a Dios porque a veces nosotros somos demasiado permisivos o tenemos ley, pero ley sin amor. Yo me recuerdo que pasé una temporada en que a mí no me gustaba ir a las reuniones de la iglesia, siempre encontraba un pero en las iglesias, y hubo un tiempo en que mi mamá como que se hizo la sacerdote Asa, porque agarró un palo y me dijo, usted va a ir porque va a ir. Y yo llegaba a la iglesia, llegaba de malas, con mala actitud, pero mire, yo bendigo a Dios por ese palo que ella me mostró, porque libró mi alma de la inmundicia, libró mi alma del mal, y hoy estoy gracias a alguien que me enseñó la ley. Tenga usted esa meta. Tampoco va a ir a golpear a su familia, porque este es un tiempo muy diferente, pero sí es bueno que usted promueva la búsqueda de Dios en su casa. Y ojo de oído, ¿sabe por qué muchos hijos no quieren? Porque tenemos padres que no inspiran buscar a Dios. Buscar a Dios no debe ser una opción, buscar a Dios debe de ser una obligación. Yo sé que algunos dijeron, ¿por qué vine a esta reunión? No era para mí, pero era para usted. Bueno, el verso 14 dice que todos estuvieron de acuerdo y dijeron, bueno, quien no busca a Dios muere. Y en la última parte no dice la Biblia, ojo y oído, no dice la Biblia que haya muerto alguno. Eso quiere decir que ¿qué pasó con todos? Buscaron a Dios. Levante su mano derecha, yo declaro en el nombre de Jesús que el Padre hoy lo activa a usted con una palabra puntual para que sus hijos y su familia busque a Dios en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Cierre su puño entonces. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos de aprender de la vida de este hombre llamado Asa es que fue un hombre activo en la oración, ¿verdad? Pero número 2, este hombre llamado Asa fue un hombre activo en lo profético, creyó en lo profético. Creer en lo profético quiere decir creyó en las instrucciones de Dios.
Pero miren en el capítulo 16, y ahí voy a terminar, porque con nosotros los hombres se va al grano. Aunque sin querer ya vamos 25 minutos y vamos muy bien. Segundo libro de las Crónicas, ahora en su capítulo 16, verso número 1, lo leen conmigo, dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Quién es el nuevo enemigo ahora de Asa? Se llama Baasa. No sé si ve algo ahí rarito, ¿no? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama su enemigo? Baasa. ¿Y qué tiene de diferente su enemigo? Que tiene la B y la A. Es muy parecido. Por eso a veces nuestros enemigos, por eso en el Nuevo Testamento dice que nuestro peor enemigo no son los que están enfrente, sino el apóstol dice: ten cuidado de ti mismo, porque llega un momento en que el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. A veces Dios le dice a uno: tú eres mi Josué, y uno dice: pero me da miedo. Tú eres mi Moisés, yo te di una vara, y tú dices: ¿qué vara? No veo nada. O sea, el problema no es que Dios está hablando, el problema es muchas veces está en nosotros. Pero alabado sea Dios por este tipo de convocatorias, que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora bien, permítame estacionarme en esto que le quiero enseñar. Baasa es el nuevo enemigo de Asa. ¿Se recuerdan el historial que traemos? Asa sabe resolver las situaciones. Número uno, sabe resolver las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra en desventaja, ora. Número dos, cuando se encuentra desanimado, cree en la palabra profética, ora e impulsa la búsqueda. Entonces ahora uno supone que con este nuevo enemigo va a actuar igual. Pero miren lo que hace Asa. El verso siguiente debería de decir: y Asa clamó a Dios como con los etíopes. Pero el verso número 2, no sé si me lo pueden poner, porque dice que Asa, como ya tenía plata, ahí es literal, pero como ya tenía recursos, dice que sacó plata y oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, y como la hubo entre tu padre y mi padre, he aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin que se retire de mí. Leen conmigo el otro verso, por favor. Y dice el siguiente verso, ¿lo leen conmigo? Dice: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan y Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. El 5 dice que oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Le voy a explicar para que tengamos un entendimiento claro. ¿Cómo se llama el nuevo enemigo de Asa? Baasa, muy parecido a él. Este enemigo tiene una forma de operar: le cierra las puertas. Así dice, ¿verdad? Le cierra las puertas. ¿Qué tenía que hacer Asa? Recordar que una vez lo logró orando. Número 2, recordando que tenía una palabra profética. Pero ahora, ¿qué hace Asa? Asa decide hablar con un allegado de Baasa. ¿Y quién era el allegado de este rey? Ben-Hadad. Eso dice el verso 4. Póngame atención, muy interesante. Es muy interesante. Más o menos le voy a enseñar. Esto fue un triángulo. A esto yo le llamo el triángulo de las relaciones. ¿Me explico? No sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que para llegar a usted, como saben que no llega a usted directamente, ¿a quién buscan? Algunos, ¿verdad?, buscan a la esposa, ¿cierto o no? Por ejemplo,
Hay gente que si quisiera llegar a mi pastor, ¿a quién buscarían? Supóngase que él fuera inaccesible. Yo creo que uno llegaría a hablar con Poncho, ¿cierto? Porque uno de hombre siempre cree tener el método para poder llegar a alguien. Asa perdió de vista el clamor y perdió de vista la profecía. Y ahora Asa me llama la atención porque pierde el temor, toma recursos santos y se los entrega a Ben-Hadad. Cuando Baasa se entera de esta relación, dice que él cesó. Ahora lo que me llama la atención es que hay gente que no está dentro de una iglesia y a veces es más entendida que los que están dentro de una iglesia. Está raro eso, ¿no? Pero hay tiempos así. Y lo que quiero dejar sembrado en sus corazones es lo que aparece ahí en el verso número 4. Porque a Asa cree que todo le está saliendo bien. Porque él dice: wow, ahora que hice relación con Ben-Hadad, logré 3 conquistas o 3 ciudades conquisté. ¿Usted me ayuda a decirme cuál era la primera? Hijón, muy bien. ¿Cuál era la segunda? Dan. ¿Y cuál era la tercera? Abel-Maín. Y asume Asa que esas 3 ciudades son 3 ciudades producto de su inteligencia y éxito humano. Pero lo peor está en el verso 5, porque parece ser que Baasa era más entendido que Asa y dejó de cesar. Pero dice el verso 7, y ahí está la conclusión, que en aquel tiempo vino el vidente Hanani. Este es un profeta muy interesante, porque el profeta Hanani dice que le dijo a Asa: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, dice el verso 7, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y mire lo que dice el verso siguiente, cómo el profeta Hanani ubica a Asa. Y dice el verso 8, no sé si lo pueden poner por favor, porque le hace unas preguntitas. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó, ¿qué dice? En tus manos. Me llama la atención el ministerio del profeta Hanani, porque el profeta Hanani es el hombre que ubica al rey que perdió de vista el clamor, que perdió de vista las promesas proféticas. Y yo no sé qué actitud toma usted con el que lo corrige. Ayúdeme, dígame, ¿qué actitud se toma con aquellas personas que lo corrigen? Le voy a hablar de mi persona. Yo amo la corrección. Digo que la amo porque si nadie me hubiese corregido hace años, hoy estaría haciéndole daño a mucha gente. Pero deje eso, le estaría haciendo mucho daño a muchas iglesias. Pero yo también no me voy a mostrar a ustedes como el angelito, porque no lo soy. Pero sabe que yo sí me enojo cuando hay personas que tratan de corregirme y no lo hacen desde la perspectiva del amor y de la gracia de Dios. ¿Me explico? Yo a ese tipo de personas no les abrazo la corrección. Hanani significa lleno de gracia. ¿Qué significa Hanani? Lleno de gracia. Lo que nos da un claro entendimiento que cuando Hanani corrigió a Asa, lo hizo en el tono correcto y de la forma correcta. ¿Podemos corregir algo? ¿Sabe por qué muchos de nuestros hijos o aún nuestro cónyuge no aprueba muchas de nuestras situaciones o de nuestras instrucciones? Porque nosotros no hacemos las cosas con gracia ni con amor. Entonces por eso no son bien recibidas. Pero yo declaro que en esta tarde noche, si algo se activa en nosotros, es la gracia y el amor que hay. Bueno, el profeta el profeta Hanani cumplió. El verso siguiente debería de decir:
Y Asa se arrepintió. Pero lea qué dice el verso 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Wow. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo. ¿A quién dice? Ay, Dios mío. Versículo 11 y 12, y de ahí voy a terminar con 3 palabras proféticas. Dice la Biblia: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. El verso siguiente dice: en el año 39 de su reinado, ¿qué pasó? Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? Sino a los médicos. Por favor, no vaya a tomar esto de una manera religiosa. No quiere decir que a partir de hoy usted no va a buscar a los médicos. Lo que está diciendo ahí la Biblia es que Asa no buscó primero a Jehová, sino su primer recurso fueron los médicos. Yo conozco a una persona en mi país, pastor, que interpretó mal este verso, y cuando su esposa se enfermó de cáncer puso a la iglesia a ayunar 40 días, porque él dijo: no vamos a cometer el error de Asa de ir con el médico. Y no está diciendo eso la Biblia. Aquella pastora murió por negligencia no médica, sino espiritual, porque hay muchas personas negligentes espiritualmente. No estoy diciendo tampoco que Dios no hace milagros. Lo que estoy hablando ahí es de que ¿qué hizo Asa? No buscó a Jehová. ¿Y qué pasó? Sino primeramente fue con los médicos. Y dice el verso siguiente, verso número 13, que durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. No sé si está el pianista o alguien me puede acompañar con un fondo muy suave a tal punto que sea fondo y no me esfuerce. No sé si podemos regresar al verso número 4 de ese mismo capítulo. Asa cree que todo está saliendo bien. ¿Cuántas ciudades conquistó Asa sin oración? 3. La primera que aparece ahí es Hijón. La segunda que aparece ahí es Dan. Y la tercera que aparece ahí es Abel-Maín. Y esta fue la palabra que Dios me dio. ¿Cuántos vinieron a arrebatar una palabra? Número 1, la primera ciudad que conquistó sin oración Asa responde al nombre de Hijón. ¿Y sabe qué significa Hijón? Yo que usted lo apunto para que de una vez se me queda. Hijón significa ruina y destrucción. ¿Qué significa Hijón? Ruina y destrucción. Pero yo declaro que si tú hoy vuelves a la presencia de Dios, de toda ruina y destrucción el Padre te va a librar. Número 2, la segunda ciudad que este hombre llamado Asa conquistó sin oración se llama Dan. ¿Y sabe qué significa Dan? Pleitos judiciales. Todos en esta vida no estamos libres de alguna situación jurídica. Lo que no es normal es que cuando tú estás en esa situación empiezas a perder. Pero no sé para quién es esta palabra. Yo profetizo que ningún juicio tú lo vas a perder. Yo profetizo que Dios te dará victorias contundentes en este año. Dije que el Padre te va a dar victorias contundentes este año. Y lo tercero, la tercera ciudad que Asa conquistó sin oración se llama Abel-Maín. ¿Y sabe qué significa Abel-Maín? Significa aguas que ahogan. Wow. La lluvia es buena,
Pero cuando la lluvia es día, día, día y día, ¿qué pasó con el diluvio? 40 días y 40 noches, ¿cómo terminaron todos? Ahogados. Pero yo declaro la misma palabra del Salmo que dice: muchas aguas estarán alrededor, pero a ti no llegarán.